Amigos míos, amigas mías, ¿cómo están? Hoy les traigo una clase de variable aleatoria, específicamente variable aleatoria discreta. Esta variable aleatoria discreta le vamos a sacar una serie de componentes, voy a explicar qué es, de qué está compuesta, valga la redundancia. Vamos a hacer algún ejercicio que se los voy a mandar también en el video. Y se van a dar cuenta que este tipo de cálculo ustedes ya lo habían realizado antes en el colegio, pero no se dieron cuenta cuando hicieron estadística, cuando hicieron binomial y normal. Y lo que quiero precisamente es aclarar algunos conceptos. Empiezo. Primero que todo, ¿qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria se dice que es una función. ¿Pero por qué es una función? Porque tiene dominio y recorrido. Cuando los resultados de la observación de un experimento cualquiera, el que yo quiera, yo lo asocio con un subconjunto de números reales que se pueden contar, como por ejemplo la cantidad de caras cuando lanzo monedas, la cantidad de personas con los ojos verdes y me paro en la esquina y los cuento, la cantidad de hermanos, de hijos, en fin. Esos números son contabilizables, pero hay otras variables que no son contabilizables de manera exacta, como las variables aleatorias continuas. Por ejemplo, la estatura de una persona, pues yo podría decir que mide 1,81 m, pero para que eso fuera cierto yo tendría que medir 1,81,0000000 hasta el infinito. Entonces es mucho más fácil que yo calcule más bien la probabilidad de que mi estatura se encuentre entre tal y tal medida, en vez de que calcule exactamente un valor, porque en las continuas no se puede saber la probabilidad exacta, pero en la variable aleatoria discreta eso sí se puede. Les voy a mostrar la variable aleatoria discreta, luego la voy a relacionar con algo de estadística y se van a dar cuenta que esto lo habían hecho antes. Observen lo siguiente, supongamos que tengo 3 monedas, por favor, y esas 3 monedas las lanzo. Entonces defino una variable aleatoria x como cantidad de sellos. Este es un ejemplo clásico de la PSU. Ha aparecido muchísimas veces en los últimos 2-3 años, que es la cantidad de tiempo que esto se ha preguntado. Bueno, si yo quiero contar, cuando digo defino la variable aleatoria x mayúscula, lo que estoy diciendo es, le voy a asociar un número a esa observación de mi experimento. Cuando yo tengo 3 monedas, el 2 elevado a 3 es 8, entonces puedo tener estas situaciones. Y el último es cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, sello. Este es mi espacio muestral. Este es el dominio de mi variable aleatoria discreta. Entonces, como yo estoy contando los sellos, puedo tener 0 sellos, 1 sello, 2 sellos o 3 sellos. Bueno, acá tengo 0 sellos. Acá tengo un sello, 1, 2, 1, 2, 2 y 3. Este es el recorrido de la variable aleatoria discreta. Bueno, mi variable aleatoria fue x, así que se relaciona para allá. Estos valores conocidos como los x sub 1, el x sub 2, el x sub 3, el x sub 4, que son es el recorrido de la variable aleatoria, porque es una función. Ven que es una función, dominio, recorrido. Yo lo puedo calcular ahora o vincular con la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de tener 0 sello? Yo estoy observando los sellos porque el análisis de mi variable aleatoria dice que defino mi variable aleatoria x mayúscula como cantidad de sellos. 0 sellos es 1 de 8, 1/8 es la probabilidad. Un sello es 1, 2, 3, 3 de 8. 2 sellos es 1, 2, 3, 3 de 8. Y 3 sellos es 1 de 8. Por favor, fíjense en algo, que la sumatoria de 1/8 más 3/8 más 3/8 más 1/8 es 8/8, que es 1. A esto se le llama función de probabilidad. Y es conocida con 2 símbolos. Te lo pueden preguntar así, f de x. Esto es una f minúscula. Lo voy a escribir como f minúscula porque no nos equivoquemos. Una f minúscula o probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor determinado. X sub i es valor determinado. Estos valores. Entonces, si me quisieran preguntar la probabilidad de que la variable aleatoria valga 1, es lo mismo que me digan f de 1 minúscula. Si me quieren preguntar la probabilidad de que la variable aleatoria valga 0,
Eso es f minúscula de 0. Esto significa que mi variable aleatoria, que en este caso es cantidad de sellos, sea 1, o sea, ¿cuál es la probabilidad de tener un sello al lanzar 3 monedas? Porque estas tablas no se las van a dar. Y esto yo lo podría acumular acá al lado y decir que este es un octavo más 3 octavos. Puedo sumar para allá, es 4 octavos, que es un medio. Voy a poner 4 octavos para que vean la suma. 4 octavos más 3 octavos es 7 octavos, y 7 octavos más 1 octavo es 8 octavos, que es 1. Y a esto se le llama f mayúscula de x, o probabilidad de que x sea menor o igual a un x sub i. Esta es la famosa acumulada. Es la famosa función de distribución de probabilidad. O sea, esta que te la pueden preguntar con f mayúscula, si te preguntan f mayúscula de x igual 1, es lo mismo que la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Si te preguntaran eso, que sería 4 octavos, que es igual a un medio, como todos saben, ¿cierto? Y que es s más s, o sea, esto que tienen acá es lo mismo que f minúscula de 0 más f minúscula de 1. ¿Por qué? Porque lo que te pide ese valor es la probabilidad acumulada hasta el 1 inclusive, porque es variable aleatoria discreta, o sea, puede tomar ese valor. Es decir, del lanzamiento de 3 monedas generamos una función acá que es variable aleatoria, otra función que es función de probabilidad y otra función que es función de distribución. La función de probabilidad me da una probabilidad exacta, como la binomial. La función de distribución me da una probabilidad acumulada, como la normal, la campana de Gauss. Eso. Pero esto, como les dije, ya lo habían visto antes en estadística, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen, supongamos que tienen las notas de un curso y las notas son un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 y un 7. Les voy a demostrar que esto lo habían visto en estadística. Y la frecuencia absoluta fue la siguiente: hubo 2 notas 1, 3 notas 2, un 3, 5 4, 3 5, 2 6 y 3 7. Si yo sumo estos elementos, el 5, 6, 11, 14, 16, 19, de nuevo, 5, 6, 11, 14, 16, 19. Esa es frecuencia absoluta y la suma es 19. ¿Qué me entrega eso? no es el total del curso, sino que el total de las personas que dieron la prueba, suponiendo que estas son notas de una prueba. La frecuencia relativa es la relación entre la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta es cantidad de veces que ocurre algo. Acá hay 2 de 19, 3 de 19, 1 de 19, 5 de 19, 3 de 19, 2 de 19, 3 de 19. Y esto me da puros decimales 0 y tanto. Si lo sumo me da 1. Y puedo hacer la frecuencia relativa acumulada acá. Y si acumulo sería 2 de 19. S más S es 5 de 19. 5 más 1, 6 de 19. 6 más 5, 11 de 19. 11 más 3, 14. 16. Y 19, 19 es 1. Quiero que observen algo. No van a discutirme que eso no se parece a esto. Esta es la variable aleatoria. De la nota 1 va a la nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, nota 6, nota 7. ¿Cuántas? ¿Cuántas? La frecuencia relativa no es más que la probabilidad, porque es la relación de la frecuencia absoluta con el total. Frecuencia absoluta con el total es la función de probabilidad. Y la otra es la relativa acumulada, que es la función de probabilidad acumulada o función de distribución. Entonces, si se dan cuenta, esta tabla que vieron octavo, primero, medio, se las replicaron en variable aleatoria y es exactamente lo mismo y es la misma utilidad. Es más, como se los dije hace un ratito, esto de probabilidad exacta y probabilidad acumulada, repito, en la binomial, en la distribución binomial, la de Bernoulli, que es n sobre k por probabilidad de éxito elevado a k por probabilidad de fracaso elevado a n menos k. Esto me da una probabilidad exacta en una distribución determinada que cumple con ciertas características, y la normal o campana de Gauss, que es esa que se saca con la tabla, me da las probabilidades. Supongamos que me piden un valor acá,
me da las probabilidades acumuladas hasta ese valor en esa tablita del puntaje Z, donde se buscaban aquí y aquí la probabilidad al medio. Todo esto lo voy a estar enviando en los videos. Espero que les haya quedado claro bien la relación entre variable aleatoria, función de probabilidad, función de distribución, porque si ven los videos que vienen a continuación les va a quedar todo mucho más claro. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Chao. Bien, nos vamos con un ejercicio de variable aleatoria discreta. Leo, en el experimento de lanzar una moneda 2 veces, se define la variable aleatoria x como el número de sellos obtenidos en los 2 lanzamientos. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la función de probabilidad de la variable aleatoria x? A ver, recordemos algunas cositas. Variable aleatoria discreta no es más que una función o un experimento, cualquiera, el que se me ocurre, al que le asocio un resultado numérico. Cuando ese resultado numérico es contable, o sea, lo puedes contar, se supone que es discreto. Cuando no es contable porque tiene infinitos valores en su nanomedida, como por ejemplo la estatura de una persona, se dice que es variable aleatoria continua. En el caso de las variables aleatorias discretas, se trata nada más que de este tipo de diagramas como el sagital que voy a hacer ahora, el diagrama sagital, el diagrama de flecha, y voy a hacer un estudio de esta variable aleatoria discreta, que lo que me está pidiendo es que analice cuáles son los resultados posibles de un experimento al lanzar 2 monedas, y a eso le voy a asociar un número que van a ver que van a ser números enteros. Cuando yo tiro 2 monedas, los resultados posibles son cara cara, cara sello, sello cara y sello sello. No tengo más posibilidades. A esto se le llama espacio muestral y es el dominio de mi variable aleatoria. Bueno, resulta que ahora vamos a ver el número al que yo las asocié, porque dije se define la variable aleatoria x como el número de sellos obtenidos en los 2 lanzamientos. O sea, vamos a contar cuántos sellos tiene. Ven que ahí hay un número que es, valga la redundancia, contable. Por lo tanto, si yo digo cara a cara tengo 0 sellos, puedo tener uno acá y acá. Y acá tengo 2 sellos. Este es el recorrido de mi variable aleatoria y es el número al que yo lo asocié. Es un x, ahí está la variable aleatoria y ahí está la función. Pero resulta que también le puedo calcular su probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Este es el x1, este es el x2, este es el x3. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 0 sellos cuando tiro 2 monedas? Es 1 entre 4, por lo tanto este es un cuarto. Obtener un solo sello es 2 entre 4, que es un medio. Y obtener 2 sellos es 1 entre 4 también. Ya, quiero aclarar algo. Esto es la variable aleatoria discreta y este es el dominio, este es el recorrido. Ojo, porque eso, o sea, este con este es la famosa función de probabilidad. Entonces, como esa es la función de probabilidad, tenemos que este, que es el recorrido de la variable aleatoria, es el dominio de la función de probabilidad. Esta función de probabilidad te la pueden escribir f minúscula de x sub i o probabilidad de que mi variable aleatoria, que se escriben con mayúsculas de las últimas letras del alfabeto, sea igual a un valor determinado xy. Esa es una constante, un número. Por ejemplo, si me pidieran la probabilidad de que x sea igual a 1, si me dijeran ¿cuál es p de x igual a 1? Lo que me están diciendo en chileno acá es, si usted tira 2 monedas y le piden y definen la variable aleatoria x igual cantidad de sello y me piden p de x igual a 1, lo que me están pidiendo es cuál es la probabilidad de obtener un sello, y eso también se lo pueden pedir con f minúscula de 1. Si te lo piden así o así es lo mismo, a eso me refiero con esto. Y esto usted lo que puede hacer también es acumularlo. O sea, este es un cuarto más un medio es 3/4, 3/4 más un cuarto es 1. Quiero que se fijen algo, esto suma 1 porque es la suma de las probabilidades. Y esto no es más que la probabilidad acumulada. Ese circulito que tiene acá representa junto a ese la función de distribución de probabilidad o la acumulación de probabilidad. Este es un f mayúscula de xy y ese es la probabilidad, este mismo lo voy a escribir un poquitito más allá, es la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor determinado.
A ver, en este gráfico que ustedes ven acá, si me dijeran cuánto es f de 1, lo que me están pidiendo es este, que es un medio. También me podrían decir cuál es la probabilidad de que x valga 1, y eso es lo mismo, que es un medio, porque preguntado así es lo mismo. Pero si me dicen f mayúscula de 1, me están pidiendo la acumulada, que es 3/4, que no es más que el f minúscula de 0 más el f minúscula de 1, que es lo mismo que la probabilidad de que x valga 0 más la probabilidad de que x valga 1. Y eso es el 3/4, porque sería un cuarto más un medio, que es 3/4, por eso que es la acumulada. ¿Sí? Bueno, ahora vayamos a la pregunta. Me dicen, ¿cuál de los siguientes gráficos representa la función de probabilidad? La función de probabilidad es esta. O sea, con 0 vale un cuarto, con 1 vale un medio y con 2 vale un cuarto. Un cuarto es 0,25 y un medio es 0,5. Con 0 vale 0,25, con 1 vale 0,5 y con 2 vale 0,25. Esta es. Espero que les haya gustado. Chao. Bien, nos vamos con una de variable aleatoria discreta. Sea f la función de probabilidad de la variable aleatoria x definida por f de x, toma esa fórmula si el dominio, o si en el dominio tomas al 1, toma esta fórmula si es que tomas en el dominio al 2, y dice determine el valor de k, bueno, va a ser 0 en otro caso, determine el valor de k, me están pidiendo. A ver, recordemos esto, para que se entienda lo que vamos a hacer. Supongamos que tengo dos monedas y las tiro al aire. Voy a explicarles lo que es una variable aleatoria. Muy rápido. Y la tiro al aire dos veces y defino la variable aleatoria x como la cantidad de caras. Si la tiro dos veces, cantidad de caras, puedo tener cara cara, cara sello, sello cara, sello sello. Como estoy calculando la cantidad de caras, puedo tener 0 cara, 1 cara o 2 caras. Acá tengo 0 caras, acá tengo 2 caras, acá tengo 1, acá tengo 1. Esto es una variable aleatoria. Ese es el espacio muestral y este es el recorrido. ¿Sí? Y ahí está la variable aleatoria de x, así que x de aquí para allá es una función. Pero puedo calcular también la probabilidad de obtener 0 caras, o sea que la probabilidad de que x sea igual a 0. Puedo calcular p de que x sea 0, puedo calcular la probabilidad de que x mayúscula sea 1, la probabilidad de que x mayúscula sea 2, con la función de probabilidad. Calculemos la probabilidad de tener 0 caras en 4 lanzamientos, en el lanzamiento de 2 monedas. Mis disculpas, repito. La probabilidad de tener 0 caras en el lanzamiento de 2 monedas es un cuarto. ¿Por qué? Porque hay una entre 4 posibilidades. De tener una sola cara, o sea, de que el x, tu variable aleatoria, tome el valor 1, este sería un cuarto, esta sería un medio. ¿Por qué? Porque tengo 2 de 4, el cara sello, el sello cara. Y de tener 2 caras es una de 4. Ya, esto que tienen acá ahora, de aquí hasta acá, es la función de probabilidad. Esta se puede escribir así, f de x y, o probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor x y determinado. Y se escribe así, o se puede escribir así, f de 0, f de 1, f de 2. Eso es lo mismo que eso, lo mismo que eso. Esto es un cuarto, esta de acá es un medio, esta de acá es un cuarto. Pero también tú puedes acumular estas probabilidades. Y al acumularla, esta sería un cuarto más un medio es 3/4, y 3/4 más un cuarto es 1. Y acá tengo la función de distribución, que es una f mayúscula, ojo, me la pueden preguntar así, o probabilidad de que x sea menor o igual a x sub i chico. O sea, me podrían preguntar f mayúscula de 2, y eso es lo mismo que la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Entonces acá, para este sería f de 2 es 1 para el f grande, pero para el f chico sería un cuarto, porque este es el f chico y este es el f grande del x sub i. ¿Y quiénes son los x sub i? Esto, este es el x1, este es el x2, este es el x3. Ahí hay una función que es la variable aleatoria. El recorrido de la variable aleatoria es el dominio de la función de probabilidad y esta es la función de distribución. Bueno, como esta es una función de probabilidad de una variable aleatoria x que es discreta porque tiene valores asociados en el dominio acá, x1, x2 tiene el 1 y el 2, lo que hay que hacer es meter el 1 al x, el 2 acá y la suma
tiene que ser 1 porque la suma de estas probabilidades, que es la función de probabilidad, si se dan cuenta, un cuarto más un medio más un cuarto es precisamente 1. Entonces yo al meter el 1 acá y al meter el 2 acá, tengo que hacer una ecuación que diga k 4 menos 1 más, ahora metan el 2 acá, sería más 2k, tiene que ser igual a 1, que es el total de probabilidades. Porque S acá en Sx y S2 en Sx, la suma me tiene que dar precisamente 1. 4 menos 1 es 3, 3k más 2k tiene que ser igual a 1, 5k tiene que ser igual a 1, k tiene que ser igual a un quinto. Adiós, listo el ejercicio. Chao. Bien, la función de probabilidad de una variable aleatoria x, definida como el valor absoluto de la diferencia entre los valores de una ficha dominó cuando ésta se extrae al azar, es esta fórmula cuando use esos valores y 0 en otro caso. A ver, hagámoslo en chileno. Miren esto. Se supone que yo puedo tener el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, y estas están asociadas a una probabilidad. Esa probabilidad se supone que estos valores que me arroje sumados tienen que darme 1, pero si yo meto el 0 acá, 7 menos 0, 0, 7 partido por 28 es un cuarto. Esa es la probabilidad. Ahora, ¿qué significa? Que f de 0 es un cuarto. ¿Se entiende? ¿Sí? Que es 7 de 28. Ahora, si meto el 1, es 6 de 28. Entonces, si es 6, los vamos a dejar con denominador 28 mejor, ¿ya? Tomemos ese como 7 de 28, ¿por qué? Porque nos va a tocar sumar, parece, pues me están diciendo cuál representa mejor la función de probabilidad. Ya, si meto el 1 es 6 de 28. Este es 7 de 28, este es 6 de 28. Si meto el 2 es 5 de 28. Si meto el 3, 4. Si meto el 4 es 3, 2 y 1 de 28. O sea, como esto es una función, porque es la función de probabilidad, recordad que la función de probabilidad, voy a repetir esto, a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 28, eso es un par ordenado, que repito, me lo pueden preguntar como f de 0 o me lo pueden preguntar como probabilidad de que x valga 0, y en ese caso es 7 de 28. Cuando es 1 me dio 6 de 28, o sea, eso es un par ordenado, el f de 1 es igual a la probabilidad de que x valga 1, y eso es 6 de 28. Cuando vale 2 es 5 de 28 y así hacia abajo. Si yo busco que el 0 esté vinculado al 7 sobre 28, el 1 al 6 sobre 28, fíjense que el número va decreciendo. El 2 al 5 de 28, el 3 al 4 de 28, el 4 al 3 de 28, porque repito, estoy metiendo estos números al x, el 5 al 2 de 28 y el 6 al 1 de 28, y los busco, voy a ver que si es decreciente es la alternativa E por defecto. Veamos, el 0 con 7 de 28, acá está 0, ese es x y este es y, este es x, este es y, es una función que es la función de probabilidad. El 1 con el 6 de 28, el 2 con el 5 de 28, era esa, listo, chao. Bien, nos vamos con un ejercicio de variable aleatoria. En el experimento de lanzar 3 monedas se define la variable aleatoria como el número de sellos obtenido en la variable aleatoria x mayúscula. Recuerden que las variables aleatorias se definen con letras mayúsculas, sobre todo las del final del abecedario. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Hagamos la función, lo voy a hacer por diagrama sagital. Recuerden que si tiro 3 monedas al aire, 2 elevado a 3 es 8, así que me va a quedar cara a cara, cara a cara, sello, 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 sello. Cara a cara. Y después cara, sello, cara, sello. Ya. Este es el espacio muestral, el dominio de mi variable aleatoria. Luego estoy contando la cantidad de sellos. Como quiero los sellos, puedo tener 0 sellos, puedo tener 1, 2 o 3. Ahí tengo 0.
Acá tengo 1, acá tengo 1, 2, 1, 2, 2, 3. Y puedo calcular también la probabilidad. No olviden que esto, el x es la variable aleatoria, ese es el que dice ahí. Esta es la función, la variable aleatoria como función. Este es el x1, el x2. ¿Se acuerdan que aparece un x sub i? A eso se refiere, el i se refiere al numerito, a la posición. Esto también es una función y es la famosa función de probabilidad. Y te la pueden preguntar con una f minúscula o probabilidad de que la variable aleatoria valga un valor determinado, establecido. Bueno, si a mí me preguntaran, ponte tu f de 0, eso es lo mismo que la probabilidad de que la variable aleatoria valga 0. La variable aleatoria en este caso es obtener sellos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 0 sellos al tirar 3 monedas? Es 1 de 8. Obtener un sello son 3 de 8, porque hay 3, 1, 2, 3. Obtener 2 sellos es 3 de 8. Y obtener 3 sellos, 0 sello 1 octavo, 1 sello 3 octavos, 2 sellos 3 octavos, 3 sellos 1 octavo, 1 de 8. Fíjense que la suma acá es 1 y esta es la función de probabilidad. Me están diciendo cuál de estas relaciones es la correcta. Cuando me preguntan P de que X valga algo, me están preguntando eso, o sea, me están preguntando la función de probabilidad. Entonces analicemos. Probabilidad de que X valga 0 sería 1 octavo. O sea que obtener 0 sellos, que es lo mismo que obtener 3 sellos, efectivamente. Listo, ya vimos con la verdadera. Analicemos el resto. La probabilidad de tener un solo sello dice que es 0,5 y no porque es 3 octavos. Falsa. Probabilidad de tener 2 sellos dice que es 0,5. Falsa porque es 3 octavos. La probabilidad de tener 0 sellos es 0,375, no porque era 1 octavo, que era 0,125. Y la probabilidad de tener 3 sellos 0,75 no porque es 1 octavo. Espero que les sirva y les haya gustado. Chao.